La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Esta hora nuestro invitado es el doctor César Sandoval Pozo, presidente de la Coordinadora Perú, reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Sandoval. Gracias por atender la invitación de RCR, muy amable. Muchas gracias por la invitación y a su disposición para conversar. Conversábamos en la antesala, ¿no? Lo complejo, lo complicado que está el país, ¿no? La incertidumbre económica, la incertidumbre política, a ello se ha sumado la pandemia, ¿no? ¿Cómo está mirando en el horizonte inmediato la situación del país? Yo creo que esto no se va a arreglar en la medida de que podamos nosotros ponernos de acuerdo entre todos los peruanos y pedirle al presidente que él mismo, en algún momento, creo que al sexto mes de su gobierno, o meses antes, de una entrevista donde él aceptaba que recién entraba a prepararse al gobierno, ¿no? Entonces, esa improvisación ha generado más que una preparación y una evolución constructiva, adecuada para los destinos del país, ha generado un desaliento, un desorden. Estamos a puertas de una anarquía, estamos ya con recesión, hemos llegado a 8% de inflación, los inversionistas espantados, la clase política confrontada. Entonces la improvisación del presidente sin liderazgo para conducir el país, estamos como estamos frente a una inhabilitación ya casi consumada de la vicepresidenta del Perú. Estamos con los proyectos mineros paralizados, estamos con una agricultura desesperada y a puertas de una hambruna por los fertilizantes y por todas las circunstancias que genera el proceso de lo que significa las campañas agrícolas. No se olvide usted que ahorita lo poco que estamos consumiendo y que los precios están por las nubes es precisamente por las campañas anteriores, porque la campaña previa a esta que corresponde hemos estado encerrados, los agricultores también, en plena pandemia. Entonces, habría que inyectar, habría que darle atención, habría que poner al frente personas experimentadas, profesionales y técnicos que conozcan el sector. Nada de eso se está haciendo. Usted comenzaba hace unos instantes este diálogo indicando que nos poner de acuerdo. ¿Es posible ponernos de acuerdo? Imposible. ¿En las circunstancias que estamos en? Imposible, porque el presidente no se transparenta, no se sincera. El presidente ha resultado con el síndrome vizcarrista. Cada vez hay muchas mentiras que ya son mentiras compulsivas, patológicas. Entonces, el presidente se engaña a él, miente al país y por lo tanto no hay un sinceramiento en su conducta personal. Por eso que yo creo que si se acumula todo esto, fíjese, ya yo creo que los designados, que de por sí son impresentables en los diferentes sectores ministeriales, me hablo de sus titulares, el problema ya no son ellos. Y ya no es el primero que lo dice. El principal problema es el presidente. El presidente, y en todo caso, por dignidad, con todo lo acumulado, los allanamientos, las órdenes de captura a los sobrinos, las declaraciones de Samir, la declaración de la señora Carerín López, la fuga del exsecretario general, todo este conjunto de cosas, las acusaciones que pesan sobre el presidente previo a la asunción del mandato, con respecto al financiamiento de los dinámicos del centro y los tiranos. Todo este conjunto de cosas es más que suficiente para que el presidente por dignidad renuncie, o es más que suficiente que el Congreso por dignidad lo vaque. Es la única manera de poder tener alguna luz de esperanza de arreglar el problema. ¿Y a partir de ahí qué? A partir de ahí yo creo que se deben ir todos. Yo creo que el país tampoco va a soportar que se quede un Congreso con 85% de aprobación. O sea, la salida es convocar nuevas elecciones. Esa es la manera de arreglar el país. Y mientras esta decisión se tome y sea lo más pronto posible, es mejor. Pero tenemos una realidad, ¿no? Que ni el Ejecutivo ni el Legislativo quieren dar ese paso, ¿no? No se olvide usted
que tenemos el artículo 137 de la Constitución, donde el Congreso tiene la posibilidad tiene la posibilidad y la oportunidad histórica que se le brinda la Constitución para vacar al presidente por incapacidad moral permanente. Pero como dice usted, no se alcanzan los votos, no tenemos los 87 votos, hay intereses internos que ya se ha visto y se ha hecho público, pero también hay otro camino, sin salirnos de la Constitución. Yo soy defensor acérrimo de la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia. Ni un milímetro fuera de la Constitución. La Constitución prevé, y es sabia, la Constitución prevé, fíjese usted, que si esto no va, pues existe el artículo 46. El artículo 46 le da la posibilidad al pueblo, como que puede suceder el 4 de junio, salir a las calles, levantar su voz y ir a la insurgencia. Cuando hay un presidente usurpador, si se está hablando de una elección fraudulenta, cuestionada y oscura, y que posiblemente sea inhabilitado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente de la OMP, el señor Crobeto, y la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación, en los próximos días su futuro está ya casi decidido en el Congreso de la República. Si con estos elementos usted puede aplicar el artículo 46 de la insurgencia, porque tendría un mandatario usurpador del poder. Clavadito está. Claro está, pero eso tiene que tener una respuesta, como bien usted lo señala, en la propia población. Pero por supuesto. Vemos que hay tantos problemas acumulados y las veces que hay oportunidad de movilizaciones, convocatorias, hay, ¿no? Pero no es, digamos, no tiene un efecto. Un efecto porque los medios de comunicación no ayudan. ¿Usted vio cómo fue el efecto Merino? Quien promovió, quien hizo todo esto fueron los medios de comunicación. Cada 10 segundos, en los medios de comunicación conocidos, monopólicos, concentrados en un solo grupo de poder, esos medios de comunicación fueron los que alentaron, movilizaron a que, bueno, juegan un papel importante, pero la gente salió. Pero también no se olvide usted que no ha sido publicitado por conveniencia o intereses, sabe los Dios de quién. El 5 de abril el país se movilizó. El país se movilizó y no le dieron la importancia a los medios, pero el país se movilizó y se concentró y desautorizó al presidente de la República con su declaratoria de emergencia. Yo creo que este 4 de junio, frente a la salsa de medida del pueblo, frente al pan que le falta en la mesa familiar a los pobres del país, que son la mayoría, no es que los pituquitos de San Isidro, de Miraflores o de San Borja, donde usted está sentado, no, es el pueblo el que está sufriendo el alza, son los agricultores de las zonas rurales que no pueden comprar fertilizantes y que no pueden entrar a una campaña agrícola. Esto no es que vamos a ver el procedimiento y la gente va a explotar por su naturaleza propia de la improvisación de un gobierno desnaturalizado y sin ninguna alternativa de plan de gobierno. Nos están llevando a un salto al vacío. Por impulso propio. Pero por supuesto, causa de la improvisación. No tienen plan, tienen un proyecto conspirativo de tirarse abajo la democracia, la Constitución, para perennizarse en el poder, por una sola razón, por una razón de sobrevivencia política. Quieren cambiar la Constitución no para solucionar el problema de la población del día a día, quieren cambiar la Constitución para perennizarse en el poder, porque ellos saben perfectamente que con todos los delitos que han cometido van a ir presos. Estamos dialogando con el doctor César Sandoval Pozo, presidente de la Coordinadora Perú, ¿no? Se han conocido una serie de audios en los últimos días, doctor Sandoval, ¿no? Hay indicios sobre presuntos hechos de corrupción que además comprometen a personas que han estado en el entorno muy cercano al presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Amerita desde su punto de vista como abogado una investigación de estos hechos ante el Ministerio Público? Pero por supuesto, es cuestionable la actitud y por eso las consecuencias ahora de la ex fiscal Zoraida Ábalos,
que suspendió el proceso de investigación preliminar al presidente de la República. Una cosa es el antejuicio y otra cosa es un proceso de investigación preliminar de la titular del Ministerio Público, que es su función. Esta señora cometió una serie de delitos, omisiones, ha cometido, ¿qué le digo? Complicidad. Bueno, ya lo van a ver, pero ahora creo yo que el fiscal de la Nación estaría aperturando proceso de investigación preliminar a Pedro Castillo, porque es facultad de la Fiscalía de la Nación. O sea, existen elementos suficientes. Pero por supuesto, oiga, estamos hablando hace un momento de los sobrinos. Los sobrinos no hubieran podido entrar a los ministerios como Pedro en su casa y hablar con los propios ministros para adjudicaciones de obras. Hablo específicamente en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, si es que no tuvieran el visto bueno del presidente tío. Ahora, a través de los audios, de las conversaciones entre el señor Samir Villaverde y el señor Bruno Pacheco, se conoce cómo el presidente estaría comprometido en una serie de cosas. Pero por supuesto que hay que investigar. Mire, el presidente cometió el primer error en su vida: no dejar que haya una auditoría electoral, una auditoría internacional por parte de la OEA a la elección. Si yo he ganado limpiamente, si yo quiero la legitimidad del poder y quiero la legalidad del poder de manera transparente, cosa que no tiene nada de transparencia, yo mismo impulso la auditoría internacional para que no quepa ni una duda. Al contrario, se opusieron en todas las voces. Y no se olvide usted que la auditoría internacional de la OEA fue quien descubrió el fraude electoral en Bolivia, y por eso tuvieron que sacarlo a Evo Morales. Complejo panorama. Coméntanos, ¿cómo va el trabajo de la Coordinadora Perú? Bueno, antes de entrar a la Coordinadora Perú, me gustaría tocar un tema que ahorita se está discutiendo, sobre la inhabilitación de la vicepresidenta de la República. Dina Boluarte. Es un tema totalmente que está consignado en la Constitución. La Constitución, en el artículo 126, específicamente lo dice. No puede un ministro de Estado cumplir otra función que no sea exclusivamente la del ministro, salvo el del legislativo. Otra no. Ella argumenta que pidió licencia. Sí, que pidió licencia. No, eso no prevé la Constitución, porque la licencia es licencia. O sea, espérenme un momento. La Constitución dice, no puede ejercer ningún cargo directriz como gestora, ni menos hacer gestión. O sea, no puede, no debe. Además estamos abonando a otros argumentos, además de lo que ha dicho la Contraloría General, y lo ha comprobado la Contraloría General. Yo creo que es eminente primero, la acusación constitucional por infracción constitucional a la vicepresidenta de la República, y segundo, está agravado la inhabilitación. Se va a dar la inhabilitación. No, porque el no hacerlo estaría cometiendo el Congreso infracción constitucional. O sea, eso pasa por el Congreso. Por el Congreso. Claro que la proporcionalidad de los años de inhabilitación tiene que ir acorde también con la falta o la infracción que habría cometido constitucionalmente, ¿no? Muy bien, doctor César Sandoval. Le preguntaba cómo va el trabajo de la Coordinadora Perú. En estos momentos estamos y vamos a estar presentes con diferentes gremios, tanto del sector de salud, del sector sindical, de los gremios y de las organizaciones sociales. Estamos prestos a nosotros, porque no nos queda otra. O sea, estar hablando con la pared, porque este gobierno no tiene ni siquiera locutores válidos que puedan interpretar la necesidad y la posibilidad de viabilizar algún conflicto social, algún tema de carácter laboral. No lo hay. Entonces, la solución pasa porque este gobierno no puede estar un día más dirigiendo los destinos del país, y entonces la coordinadora con los gremios, las organizaciones sociales de base, nos estamos alistando para el 4 de junio, participar activamente, y desde acá
desde acá, desde mi condición de presidente de esta organización civil, hago un llamado y una convocatoria a todas las amas de casa, a los jóvenes, a las mujeres del campo y la ciudad, a salir ese día, porque va a ser bien histórico. Muy bien, doctor César Sandoval, ha sido un gusto tenerlo a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Seguiremos conversando más adelante sobre los temas de interés nacional, ¿no?, con lo complejo que está el país. Muy agradecido. Muchas gracias a su invitación. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.